a todas, hola a todos, bienvenidos a un video más de entrevistando a gente interesante, gente profesional que nos está ayudando con diferentes temas de los cuales queremos aprender. En esta ocasión tenemos el tema un poquito fuerte, se trata de la violencia obstétrica, algo que muchas mujeres sufren y a veces puede que ni siquiera sepan que lo están sufriendo, y este tema puede afectar tanto su salud emocional, su posparto, su lactancia. Y bueno, ese tema nos los pidieron y pues lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Y estoy muy agradecido de tener con nosotros a la doctora Fátima de la cuenta Nacer Humano. Voy a dejar que se presente la doctora Fátima con su nombre completo y que nos platique un poquito de su experiencia, que nos platique de dónde estudió, dónde aprendió todo lo que sabe. Doctora Fátima, buenas tardes, ¿cómo está? Muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para platicar de este tema. No, pues al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta. Qué bueno que se hablen de estos temas, que también los hombres estén interesados en temas que aparentemente pudieran parecer solo de mujeres por el embarazo, la maternidad, el parto y todo el aspecto de la crianza, ¿no? Pues mi nombre completo es Fátima María Guzmán Guevara. Yo soy ginecóloga y obstetra. Trabajo en la ciudad de Guadalajara. Aquí hice mi especialidad, bueno, la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara, la especialidad en Centro Médico Nacional de Occidente, y actualmente llevo prácticamente, ya este año cumplo 10 años de estar laborando en medio privado con un concepto de parto humanizado, parto en agua. eh, y bueno, el concepto en general es hacer que el embarazo, el parto y la maternidad sean un aspecto positivo en la vida de la mujer, en donde se sienta empoderada, en donde pueda empezar con el pie derecho su maternidad. Sí, es que interesante, ¿no? Muchas cosas que no sabemos sobre el tema. No es nada más sufrir violencia, es realmente llevar a una mujer a un empoderamiento materno, de vivir una plenitud de la mejor manera posible, lo más óptimo, tanto en el parto como desde antes, ¿no? Y pues sobre todo en el después. Entonces, muchas gracias, doctora, por compartirnos eso. Esperamos aprender mucho el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, porque a lo mejor muchas personas, muchos hombres, sobre todo al igual que yo, cuando escucharon por primera vez violencia obstétrica, decimos, bueno, pues, ¿qué es eso? Entonces, pudiera platicarnos qué es en sí la violencia obstétrica. Violencia obstétrica es un término jurídico, es decir, que se trata de plantear desde el punto de vista de las leyes el hecho de que una mujer pueda sufrir cierto tipo de violencia. Tenemos eh, sabido que la mujer puede ser víctima de diferentes tipos de violencia doméstica, de género, y dentro de toda esta violencia de género también es importante remarcar los aspectos negativos que puede haber dentro del aspecto del cuidado del embarazo, parto y posparto. Entonces, me gustaría, si me lo permites, leer textualmente una definición de violencia obstétrica como tal, y de aquí Por favor. desglosar algunos aspectos importantes. Muy bien. La definición es una violencia institucional expresada en relación de poder que legitiman y naturalizan una serie de procedimientos en los que se da una apropiación del cuerpo de la mujer y de los procesos fisiológicos presentes durante el embarazo, el trabajo de parto, el periodo expulsivo del mismo, el alumbramiento de la placenta y la atención de el recién nacido y del puerperio en la mujer. Es un trato deshumanizador, un abuso de la medicalización y una patologización de los procesos naturales, trayendo consigo la pérdida de la autonomía y de la capacidad de decisión de parte de las mujeres durante su embarazo, parto y puerperio, lo cual mengua en sus derechos humanos. En resumen, y desglosando un poquito todo esto, es muy importante remarcar esto: la violencia obstétrica como un problema institucional. No es un problema personal que el médico pueda tener directamente con una mujer. Puede ser un médico totalmente buena onda, que te trate bien, que te diga incluso palabras lindas, pero que
esté quitándote a ti, mujer, la autonomía sobre tu cuerpo y las decisiones que puedes tomar sobre esto, sobre la maternidad y sobre tu parto, tu embarazo. O puede ser también al contrario, que se te esté haciendo desde el punto de vista médico una buena práctica, pero que te la estén haciendo de mala gana. Entonces, es una situación que se da a nivel institucional y que no es exclusiva del sector salud público, también puede darse en sector salud privado. Y sobre todo es esta parte en el que la mujer percibe este maltrato, esta infantilización, porque muchas veces así como de, ay, mamita, haz esto, y la mujer pues simplemente en ese momento no siente la necesidad de hacer lo que le están indicando de buena manera, pero quitándole esa autonomía y ese derecho sobre su cuerpo, sobre sus decisiones. Y finalmente pues también la patologización. ¿Eso qué quiere decir? Normalmente el embarazo en la gran mayoría de las mujeres es un proceso fisiológico. Quiere decir que es un proceso normal. Una mujer embarazada no es una mujer enferma en la mayoría de los casos. Y muchas ocasiones la medicina institucional las visualiza o las toma en consideración como si estuvieran enfermas, y esto lleva a cabo un proceso de que es una intervención tras otra, una cascada de intervenciones, que una desencadena a otra, y finalmente algo que podría ser completamente normal y saludable termina siendo un proceso medicalizado y totalmente intervenido con intervenciones innecesarias. Y también dentro de todo esto de la violencia me gustaría platicarte los 5 tipos de violencia. No sé si quieres que te los platique Sí, por ahorita o supuesto. quieres que... Ah, ok. Se puede decir que hay una clasificación de 5 aspectos de violencia obstétrica. Ujú. El primero son procesos técnicos efectuados de manera rutinaria, cuya exclusión es recomendada en caso de no existir una indicación médica precisa. Aquí, por ejemplo, no son procesos que se hacen de repente eh, automatizados para sacar el trabajo, por ejemplo, en una institución pública en donde hay mucha chamba y llegan de repente muchas embarazadas y es una tras otra. La formación de muchos médicos es como sacar el trabajo lo más rápido posible y sin ponerse a pensar en las necesidades individuales de esa mujer, sino que ya lo hacen como que todo rutinario, ¿no? Lo que me platicabas ayer sobre lo que le ocurrió, por ejemplo, a tu esposa, de que no pusieron al bebé directamente piel con piel, eh, el, el acompañamiento y el proceso de colocar al bebé en el pecho de la madre una vez que nace debería de ser algo rutinario en la mayoría de las mamás y de los bebés que nacen sanos y que la mamá está en condiciones de poder tener ese apego primario con ese bebé. Y algunas instituciones públicas no lo hacen por la carga de trabajo, es decir, nace el bebé y rápido llévatelo a cunero y rápido saca a la mujer del lugar donde está pariendo para meter a la siguiente, ¿no? Entonces, son todos estos tipos de procedimientos que se pueden realizar de manera rutinaria sin ser necesarios. El número 2, pues es el más común, que también me platicabas ayer de muchas seguidoras. En mis videos también ocurre muchas mujeres que hablan sobre sus propios maltratos y humillaciones, ¿no? Cosas que te dice el médico, la enfermera, el personal de salud que te está atendiendo para hacerte sentir menos, para hacerte sentir mal. El clásico ay, ¿a poco así estabas gritando cuando hiciste el bebé para que no cierras las piernas? Eso te pasa por miles de cosas que pueden llegar a decir, ¿no? Entonces, todos estos malos tratos y humillaciones también es la segunda forma de violencia obstétrica. El tercero son procedimientos obstétricos que se realizan sin necesidad, sin indicación y sin autorización de la paciente para facilitar el aprendizaje de los médicos en formación. Esto es un poquito, eh, ¿cómo se podría decir? Complejo, porque todos los médicos en formación pasamos por ahí, ¿no? Todos los médicos pasamos a ser médicos en formación eh, y necesitamos practicar.
pero muchas veces dentro de esta práctica utilizamos directamente a mujeres sanas, mujeres que no necesitaban procedimientos a lo mejor y que el médico, el maestro, nos pide a nosotros como alumnos que hagamos algún procedimiento innecesario para aprender, ¿no? Entonces, también esta es otra forma de violencia y esta pues sí se da mucho más en hospitales, escuela, eh, y pues también existe, ¿no? El cuarto es más institucional, el diseño de presupuestos y espacios en la atención materna insuficientes o inadecuados, porque muchas veces no se le da como institución el peso a la maternidad. Hay hospitales en donde, por ejemplo, más del 50% de sus pacientes en general son mujeres embarazadas que van a tener a sus bebés y el presupuesto del hospital asignado se va en grandes cantidades a otras enfermedades, hipertensión, diabetes, otros problemas de salud y el presupuesto para la atención de la mujer en embarazo, parto y puerperio es mínimo. Entonces eso hace que los espacios sean inadecuados, que haya insuficiente personal, que este personal que es insuficiente pueda sufrir maltrato laboral que se desencadena finalmente en una cascada que lleva a que el médico que se siente maltratado no tenga una buena atención hacia la mujer. Y pues todo esto es una cascada de una mala asignación al presupuesto general en donde se minimiza pues la importancia de la maternidad. Y el número 5 finalmente es el maltrato cultural o social de salud reproductiva, que se da más que nada en mujeres, por ejemplo, indígenas, en donde ellas tienen su propia forma de expresarse durante el nacimiento de sus bebés y cuando llegan a instituciones de salud públicas tradicionales, no se respeta todo eso, ¿no? De repente hay comunidades indígenas que prefieren las mujeres parir en casa con una partera y cuando se complica algo y llegan a un hospital público, el estigma y la presión social sobre ellas, ¿no? De por qué andan pariendo con la partera, eso estuvo mal y es tu culpa lo que te está pasando, ¿no? O sea, aparte de todo el problema de salud que ya tienen, las revictimizan, ¿no? Entonces, son la clasificación o las 5 formas diferentes que hay de violencia obstétrica. Qué interesante, no tenía yo idea de que hubiera incluso 5 tipos de violencia y pues bueno, no sé si estoy en shock o si estoy así como que no me lo imaginé, no dimensionaba yo pues todo por lo que pasan pues muchas mujeres, ¿no? Yo creo que ahora entiendo muchas partes de estos movimientos que están peleando pues por un parto digno, por un parto humanizado, porque muchas veces hasta burlas les hacen, pues, pero realmente es un tema muy fuerte y qué bueno que se está hablando de él. Muchísimas gracias, doctora, en verdad. Bueno, ya nos explicó estos 5 tipos de violencia obstétrica. La siguiente pregunta a lo mejor es un poquito muy obvia y voy a hacer las 2 preguntas en una. Y se lo voy a hacer porque cuando yo le pregunté a mi esposa, oye, yo no pude entrar con ella por el sistema del hospital y también por COVID. Yo tuve que esperar afuera que me hablaran cuando ya nació el niño. Eh, Incluso ya que nació el niño, ya después de un año le pregunté, oye, ¿tú sufriste de violencia obstétrica? Y, y me dice, ya no sé. Entonces, incluso en un comentario de un video que hice en TikTok, me tocó ver una seguidora que puso, yo sufrí violencia obstétrica y no me enteré hasta después de un año de que nació mi hijo, de que lo que me hicieron fue violencia obstétrica. Entonces, ¿cómo podemos reconocerla y cómo podemos evitarla? Si es que se puede evitar. Sí, claro. Como tú bien lo comentas, es muy difícil reconocerla por lo que te platicaba hace rato, ¿no? Es una parte de que te pueden tratar bien, puedes sentirte cómoda, puedes sentirte chiqueada, pero te están realizando una mala práctica que pone en peligro tu parto, que pone en peligro las condiciones de salud tuyas y del bebé, ¿no? Y viceversa,
puedes sentirte humillada o degradada, denigrada, y el médico está haciendo un buen trabajo desde el punto de vista fisiológico. Tu parto y a ti te va excelente. Entonces, sí es un poco complicado. Yo creo que generalmente las mujeres que no se dan cuenta si sufrieron o no violencia es por esta parte, ¿no? Porque son tratadas de manera adecuada y cordial, pero tienen situaciones que después las hacen darse cuenta de que pudo haber sido diferente. Entonces, es difícil reconocerlo y es más difícil todavía prevenirlo si no sabes qué es violencia y qué no es violencia. Yo una de las cosas que les recomiendo siempre a mis pacientes, que les recomiendo también a mis seguidoras, son los cursos de preparación para el parto. Eh, Muchas veces por las películas y demás tenemos la falsa idea de que la preparación para el parto son como ejercicios para preparar a tu cuerpo para parir. Y no es así. Realmente la preparación para el parto va mucho más allá de la preparación física. Porque recuerdo mucho una anécdota de mi papá cuando iba mi hermano a su curso de preparación para el parto de su primer hijo. Se despidió en la casa. Adiós, ya nos vamos. Y mi papá, ¿a dónde van? Vamos a tomar el curso. Y mi papá nos dijo una frase que recuerdo muy bien. ¿Y desde cuándo las mujeres necesitan prepararse para parir a sus hijos? Y tiene razón, o sea, realmente el cuerpo de la mujer está hecho y está diseñado para parir sin necesidad de nada más. El detalle es todo lo que rodea al parto, todo lo que rodea al embarazo. Vivimos en una época en donde no es algo que acostumbremos platicar sobre el embarazo, sobre la lactancia, sobre el parto, sobre el posparto. Hay muchas cosas en el posparto que yo publico videos y las reacciones son de shock total, así de, o sea, ¿cómo? ¿Voy a estar sangrando 40 días después del parto? Y yo, pues sí. O cosas tan simples como de, ¿cuándo me va a bajar la regla después del parto? Y yo así como de, es que no sabemos, o sea, cada mujer es diferente, la lactancia puede retrasar la venida de la siguiente menstruación. O sea, nos falta mucha educación en torno a todos los procesos fisiológicos del embarazo y del parto. Y eso es lo que hace el curso psicoprofiláctico, te prepara para que entiendas cuáles son los procesos normales de tu cuerpo durante toda esta etapa, para que cuando te pase no lo sientas como algo raro, como algo que no esperabas, sino que ya hayas previsto qué puede llegarte a pasar. Y por supuesto, una parte muy importante de estos cursos de preparación es que te explican cuál es el proceso fisiológico que sigue tu cuerpo para tener un bebé. Te explican cómo es el parto, te explican por qué del dolor del parto. Muchas mujeres el dolor del parto creen que es algo malo, negativo y se asustan por eso. Entonces, tener bien claro cuál es el proceso que va a seguir tu cuerpo te hace conocer más y sentirte más segura, más empoderada. Y finalmente, cuando llegues a un hospital, una institución pública, eh, pues vas a saber qué es lo que sí puede ayudarte durante el parto y qué procesos no necesariamente te van a ayudar. Entonces, creo que yo lo resumiría como el conocimiento es poder. Si tú conoces sobre tu cuerpo, puedes tener el poder de decisión. Si no conoces, vas a dejar tu cuerpo en manos de terceros, de médicos, de personal de salud, que en ese caso no vas a saber si hicieron bien o hicieron mal y no vas a poder reconocer si hubo violencia o si lo hicieron bien, ¿no? O si lo hicieron eh, conforme a lo que tú en ese momento necesitabas. Entonces, creo que respondiendo estas dos preguntas, la educación es todo en ese sentido, ¿no? Y pues reconocerlo también ya es una cuestión muy personal. Yo te podría decir, por ejemplo, a mí de mi primer parto me hicieron una episiotomía innecesaria y se llevaron al bebé a cunero. Eh, si lo vemos fríamente, Disculpe, podría decir, perdón que le interrumpe. ¿Qué es una episiotomía? perdón, episiotomía es el corte que se le hace a las mujeres durante el parto
que va de vagina hacia el ano Ok, sí. para ampliar el orificio o el canal de parto. Eso es muy Yo común. soy, sí, 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 y yo soy fiel creyente de que no se necesita. De hecho, en estos 10 años que llevo haciendo medicina privada, tengo ya todo este tiempo sin hacer una episiotomía. Me parece totalmente innecesario, anticuado, pero bueno, ese es tema para todo otro video aparte, ¿no? Ok. Pero la situación con mi episiotomía y con el hecho de que se llevaron a la niña a Cunero, que le dieron fórmula, que no me la dejaron piel con piel, eh, viéndolo fríamente podría decir, fue violencia obstétrica, pero yo viéndolo dentro de mí, yo no me siento que en ese momento mm, me haya visto agredida de alguna manera y para mí no me generó un caos emocional, ¿sabes? Entonces creo que también es un poquito tratar de pensar cómo te sentiste tú en ese momento y cómo fueron las secuelas posteriores, si hubo secuelas o no de esos comportamientos que pudo haber durante el parto. Puede ser que sí hayas tenido una secuela emocional. Bueno, pues entonces sí, tómalo como una violencia obstétrica o como algo que no depende de ti, porque luego las mujeres nos clavamos mucho en esa idea y en ese pensamiento de que está mal, de que yo tuve la culpa de lo que me pasó, ¿no? Entonces es como un poquito deslindarte, ok, me hicieron sentir mal, tuve un problema, no depende de mí, lo manejo, lo trato psicológicamente, o sabes qué, pues sí, de acuerdo a los libros, a las guías, no debieron de haber hecho este procedimiento, etcétera, pero no me sentí agredida, me siento bien conmigo misma, con mi maternidad y con mi bebé. No tengo por qué darle tampoco tantas vueltas al asunto de decir sufrí violencia obstétrica, ¿no? Doctora, si me lo permite, quisiera leer algunos, no todos porque son varios, algunos de los comentarios que han dejado en los videos que he hecho. Bueno, aquí van, espero no tocar fibras muy sensibles en algunos espectadoras. Dice, a mí me dijeron que me callara porque era un hospital, nunca había sentido ese dolor, estaba muy asustada. Dice otra persona, me traumó tanto mi experiencia de parto que no dejaba que mi esposo se me acercara ni para abrazarme. Tenía pastillas y hasta ahora recordarlo me hace sentir mal. Yo tenía mucho miedo después de leer tanto sobre esto, porque me trataron súper bonito después del primer momento hasta que salí. Bueno, ese no estaba fuerte. A mí el doctor me mentó mi Mauser. Dijo que él también quisiera estar echado nomás esperando que lo atendieran. Eh, te recuerdo que tuve que gritar a una paciente porque se estaba golpeando ella misma. La estuve acompañando todo el proceso, pero no escuchaba. A mí me dieron de comer hasta después de casi 2 días. A mí me manosearon, me pellizcaron y me gritaron que no era para tanto. A mí me dijeron que aguantara, que si aguanté tantos tatuajes y perforaciones debería de aguantar el dolor. Sufrí violencia obstétrica y me dijeron que por qué me puse a tener bebés tan joven. Me limpiaron muy brusco cuando preguntaba que si ya me iba a inyectar. No, y hay muchos, son muchos, cesáreas innecesarias. Híjole, no voy a seguir leyendo porque sí están tan fuertes algunas, entonces, pues es un problema muy, muy grande, ¿no? Entonces, como usted dijo, pues necesitamos informarnos para, de ser posible, evitarlo. Ok, mi esposa sufrió violencia obstétrica o una mujer sufrió violencia obstétrica. ¿Qué sigue? ¿Puedo ayudar yo a mi esposa de alguna manera? ¿Cómo puedo acompañarla yo en lo que sufrió para superarlo? ¿Qué pasa cuando una mujer sufre violencia obstétrica? ¿Cómo se le puede ayudar? Em, Pues mira, sí se necesita tener una conciencia de que la violencia obstétrica puede tener secuelas psicológicas graves.
Hay muchas mujeres que, como tú bien lo comentas, no quieren volver a tener otra experiencia de embarazo, de parto, de maternidad, solamente por lo que vivieron durante el parto. Hay algunas ocasiones en las que yo soy fiel creyente que las mujeres que deciden tener cesárea es porque tienen en su cabeza este concepto de que van a sufrir y de que les van a hacer mal y que el parto las van a tratar mal y va a ser muy difícil, entonces prefieren que sea algo rápido, que sea algo en donde todos tienen el control, porque la cesárea es el día que tú quieras, llegas, te hospitalizan, te hacen la cirugía con anestesia, no vas a sentir nada, te van a dar de alta y todo es como muy controlado. El parto hasta cierto punto es caótico, el parto no tiene una forma específica de cuáles son los pasos a seguir. Entonces, muchas de las mujeres que terminan pidiendo una cesárea es por eso, porque no quieren tener ese caos y que se salga de su control y que puedan, dentro de ese caos, encontrar gente que las pueda maltratar y que les pueda hacer alguno de estos procedimientos innecesarios o alguno de estas situaciones que ya platicamos, ¿no? Entonces, cuando una mujer finalmente ya tuvo a su bebé y por desgracia tiene la sensación de que no le fue bien, de que algo estuvo mal con su parto, es porque realmente algo estuvo mal con su parto. No necesariamente puede ser que la hayan maltratado a algún médico, o sea, a lo mejor simplemente era una experiencia para la que ella no estaba preparada y todo ese proceso le ha generado una carga de estrés emocional y psicológico muy grande. O sea, no todo lo que pasa en el posparto necesariamente tiene que ver con una violencia obstétrica, pero sí hay algunas ocasiones que la violencia obstétrica desencadena situaciones de depresión posparto o de estrés o, bueno, algunas situaciones. Yo no soy psiquiatra, entonces no recuerdo muy bien cuáles son todas las definiciones de los diferentes tipos de estrés postraumático, de depresión posparto y demás. Entonces, lo más importante que yo les recomendaría es reconocer esos síntomas y esos signos de que no te sientes bien y acudir con un especialista en salud mental. No es que estés mal, no es que estés loca y como te comento, muchas veces es la carga emocional esta de que traemos de echarnos la culpa por algo que pasó. Eh, pero si no trabajas, esta situación puede llevar a repercutir en tu relación con tu bebé, con tu recién nacido, tu relación de pareja e incluso tu relación contigo misma, porque también tú por muchos años, por muchos meses, por mucho tiempo, vas a pasar viéndote al espejo sin reconocer lo que estás viendo ahí, ¿no? Porque ya no eres la misma mujer que eras antes del embarazo. Es una mujer nueva y tienes que aprender a quererte con todas esas facetas nuevas que tienes. Y si hay algo que no te permite avanzar en eso, como el recuerdo de un parto traumático, pues por supuesto que no te va a permitir avanzar. Entonces, yo creo que número uno, buscar ayuda profesional. Y número dos, pues la familia como parte del entorno y las redes de apoyo son muy importantes. Se habla mucho del maternaje o de encontrar tu tribu, que puede ser tu familia, pero también pueden ser otras embarazadas o más bien otras mamás recién paridas, recién aliviadas, bueno, que tengan a sus bebés pequeños, para acompañarse dentro de este camino, aconsejarse y apoyarse, ¿no? Y pues por supuesto, tú como papá también puedes hacer muchas cosas en el sentido de no presionarla, tratar de hablar con ella, platicar, observar su lenguaje no verbal también para saber si algo no le agrada, eh, apoyarla mucho en las labores de la casa con el bebé, a fin de que poco a poco ella pueda aceptar ayuda profesional o ella pueda buscar o reconocer si lo que tiene es un aspecto de estrés postraumático, por ejemplo, o de depresión postparto, ¿no? Entonces, pues sí, claro que es bien importante también el círculo que está alrededor de la mujer.
Excelente respuesta, muchísimas gracias, doctora. Una última pregunta. Ahora, ¿qué podemos hacer en el aspecto legal? Entiendo que a lo mejor no toda la violencia, no todos los tipos de violencia aplicarían, pero en las que sí aplican, ¿qué se puede hacer Ok, legalmente? mira, desde el punto de vista legal, aquí en México, por ejemplo, no hay una legislación en todos los estados que castigue la violencia obstétrica. De hecho, son pocos los estados de la República que tienen dentro de su código penal violencia obstétrica como tal. Es Estado de México, Veracruz, Guerrero, Chiapas y me parece que también Quintana Roo y Yucatán. Eh, Todos los demás estados no contemplan violencia obstétrica como tal. Si tú vas e interpones una demanda como violencia obstétrica, no va a proceder porque no hay un marco jurídico al respecto. Tendrías que acudir específicamente a una instalación o a una instancia legal para poner una queja, que también aquí es importante saber que hay diferentes tipos de quejas. Está tanto aquella que puedes interponer directamente a la institución de salud, por ejemplo, al IMSS, al ISSSTE, etcétera. Se maneja como una queja para pues que haya como una repercusión administrativa si hubo alguna culpa de alguien, ¿no? Se puede manejar incluso alguna situación de compensación económica si es que procediera, pero ya es específicamente como una queja directamente a la institución. Si no te da respuesta a la institución, puedes ir a una instancia superior, a a una junta de arbitraje médico, en donde también se busca una conciliación de las partes. Eh, si esto crees que no es suficiente, que realmente fue un proceso que requiere penalizaciones más graves, entonces se tiene que ir a una instancia jurídica. Ahí ya sí tienes que gastar en abogados y demás, ¿no? Se tiene que hacer un litigio y como te comento, no se buscaría como tal violencia obstétrica, sino a lo mejor una mala práctica, impericia o cualquier otro de estos términos legales que se utilizan para decir que el médico actuó mal, ya sea de manera que quería hacerlo, dolosa o no dolosa, ¿no? Entonces, son varias etapas que se pueden escalar. Obviamente, cada mujer, cada hombre, cada pareja platicará al respecto y verá cuáles son las repercusiones psicológicas y a qué quieren llegar con el aspecto legal, porque muchas veces a lo mejor podría ser darle demasiadas vueltas a algo que, como te digo, quizá no fue tan grave eh, y finalmente va a acabar como que no procedió porque no entra dentro del marco jurídico. Ahora bien, tú podrías decir, pues, ¿por qué no hay más estados que tipifiquen la violencia obstétrica? Te soy sincera, yo como médico y como partidaria del parto humanizado, prefiero mil veces lo que hizo, por ejemplo, el estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León, aquí en México, tiene una ley específica, se llama Ley de Protección al Parto Humanizado y a la Maternidad Digna, y está aprobada desde el 2019. En esta ley es más de prevención que de castigo. ¿A qué me refiero con esto? De que te dice específicamente cuáles son te dice específicamente cuáles son las acciones que deben de ocurrir en un parto, eh, qué sí y qué no, qué debes de evitar para que una mujer no se sienta agredida o violentada durante el embarazo y qué es lo que tienes que hacer para darle un embarazo digno a esa mujer. Más allá que las otras, que son leyes contra la violencia obstétrica, en donde ya se hizo la falta y se busca castigar al agresor, ¿no? Creo que más que buscar castigar a un agresor, creo que se tiene que buscar educar también a los médicos, educar también a las embarazadas y a sus familias para tener un proceso de embarazo, parto y puerperio más digno y un proceso que venga ahí marcado en las leyes, cómo debe de ser un parto digno, ¿no?
Entonces, creo yo que la respuesta, más allá que buscar una penalización, está en buscar un parto digno. ¿Hay algo que usted quiera platicarnos, comentarnos, agregar algo? Muchas cosas. Realmente hay mucha falta de información respecto al proceso del embarazo, parto y puerperio. Y por supuesto que me gustaría como brindar o tener esa oportunidad de aportar más información a las mujeres que están en este proceso. Eh, pero pues sí, es bastante largo, bastante complicado, obviamente no cabe en un video corto. Creo que lo que agregaría es que hay que tomar conciencia de lo importante que es la educación respecto a todos estos temas. Hay muchas mujeres que creen que se va a dar de manera natural el embarazo, todo el parto, toda la lactancia. Y sí, afortunadamente hay algunas mujeres que se les da muy naturalmente y qué padre por ellas, pero la realidad es que la gran mayoría no. A la gran mayoría se encuentran en el camino que el embarazo no es como a ellas se los habían platicado o se lo habían imaginado. Se encuentran con que el proceso del parto es más complicado de lo que dicen las películas. Se encuentran con que el proceso de lactancia no se da de manera natural, no es nada más acercarte al bebé al pecho y automáticamente todo fluirá. Eh, Se encuentran con que la maternidad en sus primeras instancias es más complicada de lo que creían. Entonces, es mucho mejor entrar a esa etapa informadas. Y creo yo que independientemente de que sea aquí en videos como estos, en canales como el tuyo, como el que yo tengo también en TikTok, en Instagram, más allá que pensar en seguir a una persona o a varias personas, hay que buscar varias fuentes confiables. O sea, realmente buscar un curso de preparación para el parto dirigido por educadoras perinatales certificadas, eh, por médicos, ginecólogos, parteras, dulas, personal que te pueda acompañar durante toda esta etapa y que te pueda dar información fidedigna e información útil. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Infórmate y escoge las fuentes adecuadas para que pases por un proceso que te haga sentir plena en todo esta nueva etapa de tu vida que va a ser tener un bebé. Qué bonitas palabras, doctora. Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No recuerdo quién fue quien le etiquetó, pero le agradecemos también a la persona que le etiquetó. Y bueno, por favor, sigan a la cuenta de Nacer Humano. Aquí les vamos a dejar en la descripción, les vamos a dejar en donde pueden seguirlos, tanto en TikTok como en Instagram. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por la información. Esperamos poder seguir compartiendo y seguir aprendiendo de todos estos temas que son tan importantes. Y pues bueno, ya sé que ya lo dije, pero lo digo una vez más, muchísimas gracias No, por al su tiempo. contrario, muchas gracias por invitarme y qué bueno, espero que haya cada vez más papás como tú, en el sentido pues de que se interesen y se involucren, porque yo pienso que una mujer que se siente apoyada por su pareja va a tener un proceso mucho más fácil que aquellas que se sienten ignoradas o que se sienten que el papá no se está involucrando en el procedimiento, ¿no? Entonces, qué genial que haya papás interesados. Gracias por sus palabras, doctora. Gracias a todas las personas que vinieron a ver este video. Recuerda que eres el mejor padre que puedes ser en este momento y un papá informado toma mejores decisiones. Pero en esta ocasión, hablando del tema también, recuerda que eres la mejor mamá que puedes ser en este momento y que una madre informada toma mejores decisiones. Doctora Fátima, muchas gracias. Espero que no sea la última vez. Gracias a todos.